Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Una vez más estamos con Ricardo López Gótic en el programa Las Edades del Totalitarismo desde Argentina. Y bueno, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hoy nos vas a hablar de cómo ascendió el nazismo. No me equivoco, ¿verdad? Así es, vamos a hablar un poco de cómo es que Hitler llega a ser el canciller de Alemania. Cuando hablamos de canciller estamos hablando del presidente del gobierno o primer ministro. De ser un partido, el nazi, absolutamente marginal en el escenario político alemán, en muy pocos años llega a ser un partido que tiene casi el 40% de los votos. En 1928, en las elecciones parlamentarias de Alemania, el partido nazi había tenido solo el 2,6%, lo que daba solamente 12 bancas en el Reichstag. Pero vamos a ver cómo es que la gran crisis económica y financiera mundial que comienza en Wall Street justamente va a ser el disparador del ascenso del nazismo, y esto va a ocurrir a partir de 1930. Es decir, la gran crisis financiera y económica mundial va a repercutir en todo el continente europeo porque desde Estados Unidos venían los grandes préstamos para el continente europeo, sobre todo para Alemania, que servían a su vez para el pago de las indemnizaciones por la Primera Guerra Mundial, en particular a Francia y Gran Bretaña. De modo que al cortarse ese chorro de préstamos y de créditos, esto va a disparar el desempleo. En Alemania va a sobrepasar el 20% del desempleo y además generar un gran temor en aquellos que todavía tenían un trabajo. Y ya en 1929, 1930, lo que va a ocurrir es que este pequeño partido nazi, que era absolutamente periférico, va a empezar a crecer en distintas elecciones regionales y en 1930 va a saltar de ese 2,6 al 18%. Esto va a ocurrir porque estas elecciones parlamentarias de 1930 ocurren porque el entonces canciller Hermann Miller, que era socialdemócrata, presenta su renuncia a pedido del presidente Hindenburg y asume un nuevo canciller que era Heinrich Brüning, que era del partido Zentrum, el partido del centro, que era de carácter católico, y entonces convoca nuevas elecciones. En estas elecciones, que se hacen en 1930, el partido más votado va a ser la socialdemocracia, con el 24%. Pero acá es donde irrumpe con fuerza el partido nazi, que obtiene un 18% y 107 bancas. Es decir, que en solo 2 años crece del 2,6 al 18% y de 12 bancas a 107 escaños. Esto marcaba un crecimiento vertiginoso y se convierte en el segundo partido del Reichstag. Esto le va a dar una gran presencia a Hitler como uno de los condicionantes de la formación de gobiernos en Alemania, pero lo cierto es que Hindenburg tenía un gran rechazo por él, el presidente Hindenburg. En 1932 vamos a ver que se sucede una serie de elecciones. En marzo de 1932, el presidente Hindenburg terminaba su periodo como presidente y aspiraba a una reelección. Ya tenía 84 años, pero era una figura muy respetada por ser uno de los héroes de la Primera Guerra Mundial. Tenía un papel descollante justamente en impedir el avance ruso en Europa Oriental durante la Primera Guerra Mundial. Y entonces era una figura que estaba más allá del escenario político habitual. Sin embargo, Hitler también se presenta como candidato a presidente en esas elecciones. En la primera vuelta, Hindenburg no obtiene la mayoría de los votos, obtiene un poquito menos del 50%, con lo cual tiene que haber un balotaje, y ahí es donde Hitler obtiene en marzo del 32 un 37% de los votos para presidente. Es decir, que si bien no gana la presidencia Hitler en ese momento, mostraba el ascenso electoral del nazismo, y lo que va a ocurrir es que
el primer ministro Brüning presenta su renuncia, se nombra un nuevo primer ministro que se llamaba Franz von Papen, que también era del partido Zentrum, y naturalmente este nuevo canciller necesitaba el respaldo electoral. En julio de 1932 se convocan nuevos comicios, estamos hablando los terceros en solo 4 años, ¿no? Se convocan nuevos comicios en julio de 1932 y ahí el partido nazi pasa a ser el primer partido con las preferencias electorales con un 37%, sobrepasando a la socialdemocracia. Ese 37% le daba 230 escaños y si bien no le alcanzaba para formar un gobierno en solitario, tenía que formarlo en coalición. Acá va a tener un papel muy importante el presidente Hindenburg, que tenía un gran rechazo por Hitler, lo consideraba un advenedizo, o desde luego que lo consideraba un cabo austríaco, ¿no? Hitler había obtenido la nacionalidad alemana muy poco tiempo antes. No, digamos, no era aceptado ni por los círculos de la aristocracia, y era visto con mucho recelo por el empresariado y por los círculos más conservadores, pero netamente tenía un importante peso en el Reichstag, que era el principal partido. Comienza una serie de negociaciones para que Hitler aceptara ser el vicecanciller. El canciller iba a seguir siendo Franz von Papen. Hitler no aceptaba esto, él decía que tenía que ser canciller o nada, con lo cual entre julio y noviembre se da una serie de negociaciones que finalmente no prosperan. De hecho, se convocan a nuevos comicios en noviembre de 1932, ocasión en la cual el partido nazi vuelve a ganar elecciones, pero con menor porcentaje. Ya obtiene del 37, pasa al 33%. Es decir, que lo que estaba viendo es que el electorado también consideraba a Hitler como parte del problema, no solo una posible salvación, sino que lo veían ya como con escepticismo. Y en ese momento es cuando Hitler advierte que sí o sí tenía que alcanzar el poder, porque incluso empieza a ser cuestionado por figuras dentro de su propio partido. Hay que tener en cuenta que Hitler, recién cuando él es canciller y asume el poder completo, ahí va a poder eliminar a todos sus rivales internos dentro del partido nazi. Como hemos visto en ocasiones anteriores, él en realidad no es el fundador del partido, sino que es una figura que, si bien accede en los inicios, no fue el fundador, con lo cual había varias corrientes. Entonces, en noviembre de 1932, el partido nazi se vuelve a convertir en el principal partido, pero con un caudal menor. En ese momento, von Papen empieza a negociar con el nazismo y con otros partidos conservadores, a ver la posibilidad de formar una coalición. Von Papen fracasa en ese intento, es reemplazado por quien era su ministro de Defensa, Kurt von Schleicher, que empieza también a negociar con Hitler y con elementos conservadores, y el principal obstáculo para la cancillería de Hitler seguía siendo el presidente Hindenburg. A ver, si bien el objetivo que tenían von Papen y von Schleicher era tener un gobierno autoritario y que dependiera únicamente del presidente, ellos veían que tenía que ser un gobierno de un carácter muy conservador, antimarxista, pero a su vez rechazaban completamente la figura de Hitler y del grupo de él. Entonces, lo que intenta hacer Kurt von Schleicher como canciller, y digamos en un canciller en funciones, no nombrado todavía por el Parlamento, era negociar con elementos díscolos dentro del partido nazi para ver si podía de alguna forma fragmentar esa bancada que tenía y llegar a un gobierno en el cual digamos, el gran predominio lo seguirá teniendo el presidente Hindenburg.
Y se contactan con un personaje que había sido uno de los fundadores del partido, que era Gregor Strasser, que era un crítico de Hitler dentro del movimiento nazi. A ver, compartían las mismas ideas, compartían la ideología racista y nacionalista y de supremacía aria. En ese sentido estaban en completa sintonía, pero lo que Strasser siempre le criticaba a Hitler es que justamente por su obstinación de querer ser el canciller, no habían conseguido el gobierno antes. De modo que empieza a haber negociaciones hasta que Strasser comete un gran error político que fue el de renunciar al partido, a los cargos que tenía en el partido, y ahí es donde Hitler aprovecha esa circunstancia y toma el control total del partido, ya sin ningún tipo de rival interno. Comienza a haber nuevas negociaciones, ya con Hitler insistiendo permanentemente en que él quería ser el canciller, que no había otra alternativa. Finalmente, los partidos, tanto el Partido Nacionalista de Alfred Hugenberg, que tenía una importante bancada, y el Partido Zentrum católico, finalmente acceden a que Hitler sea el canciller, quedando Franz von Papen como vicecanciller, y creyeron muy ingenuamente que iban a poder manipular a Hitler. Es decir, que ellos consideraban que Hitler era un advenedizo, que en muy poco tiempo iba a renunciar, que lo iban a tener controlado y que además la autoridad de Hindenburg lo iba a poder limitar en su poder. Bueno, nosotros sabemos que no fue exactamente eso lo que pasó. Y además Hitler ponía como condición, al asumir como el 30 de enero de 1933 como nuevo canciller de Alemania, él ponía como condición una nueva convocatoria de elecciones para marzo del 33, en las cuales él suponía, y no ocurrió, pero suponía que iba a obtener ya la mayoría absoluta del Parlamento, con lo cual se iba a poder deshacer de sus compañeros de ruta. Lo que va a ocurrir es que, bueno, finalmente el presidente Hindenburg accede a nombrar a Hitler como canciller, ya no había ninguna salida política, accede a nombrarlo el 30 de enero de 1933, y lo que Hitler entonces va a hacer como canciller es usar todos los mecanismos y recursos del Estado alemán para favorecer a su partido en las nuevas elecciones, que van a ser en marzo del 33, en las cuales va a obtener el 43% de los votos, con una socialdemocracia muy disminuida y con un partido comunista prácticamente arrinconado y prohibido. Ahora, ¿cómo es que, porque uno ve todo este ascenso electoral, ¿no? ¿Y qué cambió en la sociedad alemana para que un personaje tan marginal como Hitler llegara al poder? Primero, los estudios van mostrando, cuando uno va estudiando cómo se fue dando el comportamiento electoral, es que en general Hitler tenía un gran apoyo en distintos sectores sociales. No era solamente las clases medias, sino también tenía un porcentaje importante del voto obrero, y que si bien su crecimiento fue a partir de la explosión del desempleo, también tenía que ver con la demostración de vitalidad y de organización que tenía su partido en las elecciones. Tenía una gran maquinaria electoral que la manejaba Joseph Goebbels. Por otro lado, era visto como el partido del orden. Él había sabido construir su imagen como un salvador mesiánico de la patria, un culto a la personalidad, y eso pesó mucho más que todos sus prejuicios antisemitas, que por otra parte eran compartidos por muchos sectores políticos, no era algo que únicamente monopolizara el nazismo. De modo que lo que Hitler fue logrando fue crear la imagen de un partido del orden, de un partido que no tenía nada que ver con el resto del sistema político, y que además lo que él apostaba no era un cambio de gobierno, sino directamente a un cambio de sistema político. Y esto
Es curioso, pero en gran parte la población alemana quería esto. Es decir, estaban votando cada vez más a sectores radicalizados de la política, ya sea del nazismo como del Partido Comunista, y entonces todos los partidos liberales, democráticos, los partidos que se agrupaban en el centro político, iban perdiendo apoyo e iban creciendo los partidos más radicalizados. De modo que lo que estaba ocurriendo en Alemania es que el, el electorado se estaba volcando hacia opciones cada vez más radicales y sobre todo impulsadas por las crisis económicas. Es decir, la hiperinflación de 1923, que había golpeado fuertemente las clases medias que tenían ahorros y que habían visto cómo se habían evaporado. Y por otro lado, el desempleo de 1930 en adelante, que lo que hacían era poner en duda la estabilidad de la democracia. Bueno, la verdad que impresionante. He de decir que ha sido súper interesante estar en este programa contigo, Ricardo. Agradecemos de verdad esta conexión desde Argentina y bueno, esperamos verte en el siguiente programa. Un saludo desde Radio Sefarad y bueno, que tengas un buen día. Bueno, muchas gracias y nos encontramos en breve y vamos a hablar sobre el otro gran sistema totalitario que fue la etapa estalinista en la Unión Soviética. Invitamos a nuestros oyentes a estar presentes en el próximo programa. Un abrazo, Ricardo. Muchas gracias. Hasta luego.